Vamos a dar inicio a nuestra cuarta versión del curso de Interpretación Estadística en Investigación. Estamos muy contentos, es nuestro segundo curso del año. Hemos empezado nuestro calendario de capacitaciones desde la subunidad de investigación un poco tarde por esta situación de pandemia que estamos viviendo, pero ya estamos con mucho gusto pudiendo compartir con todos ustedes este tipo de actividades académicas. Para dar la inauguración formal del curso, vamos a darle la palabra a nuestro jefe de la subunidad de investigación e innovación tecnológica, el doctor José Tantalián. Muchas gracias, doctor, por sus palabras de bienvenida. Muchas gracias a ti, Emiliana, y felicitaciones por este curso que estás llevando adelante. Y felicitaciones también a todos los participantes. Por dos razones. Primero, porque en primer lugar llevar un curso, y más aún en estas condiciones de virtualidad y dificultades que tenemos, significa que hay una ansia de superación, y eso es algo muy importante para nuestros jóvenes profesionales y los profesionales que están trabajando acá, y los no tan jóvenes también, que quieren aprender y quieren desarrollarse más en esta área de investigación. Así que los felicito por este afán de superación, pero también los felicito por el hecho de que la estadística, usualmente, por lo menos entre el personal médico, no es un área en la cual nos estamos muy cómodos, que digamos. Usualmente nos produce cierta ansiedad, cierta angustia, porque la mayoría de nosotros no manejamos muy bien, no conocemos muy bien todos los detalles de la parte estadística. Y esto significa que cuando uno lleva un curso de estadística, está pretendiendo retar a sus miedos, retar a sus temores, esa parte desconocidas. Y lo felicito también porque esto es una forma de enfrentar un conflicto y comenzar a luchar con una área que probablemente no sentamos mucha comodidad al respecto, pero que necesitamos para desarrollar nuestros estudios de investigación. Así que lo felicito por ambas razones. Y el desarrollo de este curso, de este cuarto curso, ya como lo ha mencionado la doctora Emiliana, es ya lo que ustedes van a disfrutar en las siguientes semanas. Ya la doctora Emiliana ha tenido experiencia previamente con estos cursos, igual que el equipo de investigación que la acompaña, así que estamos completamente seguros de que esto va a resultar en entendimiento apropiado de lo que es las bases de la estadística que algunos utilitarios pueden aplicar en sus estudios de investigación. Es recordar también que la estadística, como muchas otras herramientas de la investigación, no es algo que reemplaza el criterio clínico o incluso el sentido común. La herramienta, en este caso la estadística, es un medio para llegar a la verdad o acercarse a ella más que llegar a la verdad. Así que nunca dejen de entender el mensaje que quieren dar y no se cifren solamente en los números, pero tienen que conocer la metodología por la cual se ha llegado a una conclusión, y esta es la virtud de este curso. Yo termino felicitando a la doctora Emiliana en primer lugar, que es la que organiza el curso, y a todo el equipo de la suite, dentro de la subunidad de investigación de la Instituto Nacional de Niños San Borja. Tenemos un equipo, un personal, médicos, biólogos y otras áreas en las cuales ellos están desarrollando los cursos, no solamente estadística, en el cual ustedes están ahora, sino otros más que también pueden llevar adelante. Ustedes pueden ver el cronograma de actividades que se tiene. Y les felicito a todo el equipo de la suite por haberse dispuesto con tan prontitud a desarrollar estos cursos en forma virtual, lo cual nunca se había realizado previamente. Así que los felicito tanto a los realizadores, a los participantes de la suite y a ustedes también como asistentes a este curso. Felicidades y a disfrutarlo. Hasta luego. Gracias, Emiliano. Muchas gracias, doctor Tantalián, por sus palabras de bienvenida. Entonces, quedamos ya listos para empezar con el curso. Bueno, yo soy la doctora Emiliana Rizopatrón, voy a ser la coordinadora del curso, voy a estar a cargo de la mayoría de clases teóricas y siempre estaremos al apoyo para cualquier necesidad que se vaya presentando en lo que va a ser
el desarrollo del curso o cualquier otro tema relacionado que les podremos servir o apoyar. Lo primero que queremos o que quiero compartir con ustedes el día de hoy es una introducción a lo que vamos a hacer en este curso que estamos ejecutando esta nueva versión virtual. Entonces, los objetivos que vamos a tener, muy bien los ha establecido el doctor Tantalian en sus palabras de bienvenida. Básicamente, el gran reto que tenemos es lograr que ustedes terminen este curso habiéndole perdido el miedo a esa parte de estadística en lo que va a ser lectura crítica de artículos o incluso cuando ustedes tengan la oportunidad de analizar sus propios datos de investigación. Es común en profesionales de la salud que nosotros consumimos mucha literatura científica, sin embargo, cuando vemos la parte de ese pedacito, ese párrafo de análisis estadístico, siempre le hemos tenido un poco de miedo, de temor, porque desconocemos y no logramos a comprender cuáles son las decisiones que van tomando en ese sentido. Y después de este curso ustedes van a poder leer con confianza no solo los resultados, sino los métodos estadísticos que los investigadores se proponen para alcanzar sus objetivos. Entonces, estos son los objetivos del curso, que puedan ustedes interpretar adecuadamente las pruebas estadísticas, que conozcan los diseños de estudio. Eso es básico porque sabemos de que no solo es entender los resultados, sino comprender que ciertas metodologías o diseños de estudio van a tener connotaciones distintas en términos de los objetivos que quieren alcanzar. Eso es básico y por eso parte de la capacitación que van a recibir vamos a tener una clase de revisión de lo que son diseños de estudio y metodología. Vamos a entrar en conceptos más profundos o básicos de estadística, que son lo que es el planteamiento de una hipótesis y ver qué pruebas estadísticas se necesitan aplicar de acuerdo a las hipótesis del investigador. Por favor, ¿hay alguien con sí, la diapositiva, sí, acá hay una. Doctor Orellana, me parece que está con su micrófono abierto, por favor. Gracias. ¿Aló? Sí, doctor, estamos escuchando. ¿Puede poner en silencio su micrófono? No. Muchas gracias. ¿Aló? Ya. Por favor, le pedimos a todos los participantes que tengan cuidado de no activar sus micrófonos. Josué, si estás por ahí, puedes administrar esos permisos, si fuera posible. Gracias. Siguiendo con estos conceptos estadísticos, vamos a conocer lo que van a ser los errores de tipo 1 o alfa y tipo 2, el poder estadístico, la significancia estadística y el valor P, que son temas muy básicos pero muy importantes que debemos conocer. Entonces, la primera parte de la programación del curso va a tener el primer módulo, que van a ser estos principios básicos, que son el core o el fundamento de todo lo que va a ser la interpretación de resultados o de pruebas estadísticas. Y el módulo 2 vamos a ir prueba por prueba, tratar de entender qué es lo que se busca con ella y vamos a revisar estudios que utilicen estas metodologías. Si quieren mayores detalles de todo lo que va a ser la programación, pueden dirigirse a nuestra aula virtual, donde está el syllabus y tienen el detalle de lo que van a ser las clases y los temas. Para el aprendizaje se va a valorar los 2 puntos. Primero, 2 trabajos individuales que están allí programados. Esto va a tener un peso del 40% de la nota. Y la participación en talleres que será evaluada de manera continua, especialmente la participación oral, pero para aquellos que no pueden asistir debido a actividades asistenciales que se presenten, que a veces se cruza con el horario del curso, estamos
tratando de fortalecer estas actividades virtuales mediante foros y ejercicios donde les permite hacer una participación virtual y a distancia. Esta va a ser la manera de nosotros también considerar la asistencia, dado que nos hemos dado o que conocemos que muchos de ustedes tienen ciertas limitaciones para lo que es la actividad en ciertos horarios, debido a las programaciones, como les está diciendo en la parte asistencial, por lo que vamos a considerar la asistencia con la respuesta adecuada a todas las actividades virtuales que se envíen. Por ejemplo, el día de hoy tenemos un examen que en realidad no tiene objetivo de calificar, sino es una manera de nosotros ver cómo se están comprendiendo los conceptos. Y este mismo examen o este mismo control va a ser lo que cuenta como la asistencia. Es decir, todos ustedes tienen que contestar estos controles que están colgados en la plataforma Moodle. Ya están creados sus usuarios de la plataforma Moodle y allí, mediante ella, les recomendamos que por favor revisen diariamente o cada vez que tenemos clase qué actividades están siendo indicadas para ustedes. De igual manera se les va a comunicar por correo y por el grupo de WhatsApp que hemos recientemente creado. Entonces, pasamos entonces para nuestra primera clase. El día de hoy vamos a ver un tema muy relevante e importante, que son el tipo de variables, las medidas de tendencia central y variabilidad. Entonces, lo primero que nos preguntamos o que tenemos que revisar, ¿qué es una variable? Una variable es una característica, una condición, una cualidad o propiedad de los sujetos de estudio, primariamente, pero a veces no son sujetos de estudio, no son personas, pueden ser, por ejemplo, si hacemos un estudio de tipo operacional, puede ser un servicio del instituto, puede ser incluso un instituto, un país, ¿no? Entonces, si yo voy a analizar, por ejemplo, la hemoglobina antes y después de ciertos programas de salud que se implementaron en el país, entonces ahí mi unidad de análisis o mi objeto de observación va a ser país. O puedo agarrar distritos, puedo agarrar departamentos, pero al final yo voy a medir en estos sujetos de estudio una variable, que es una característica, una cualidad, una propiedad o una condición de estos sujetos en los que yo estoy observando qué es lo que ocurre. Entonces, la variable, como indica su nombre, es un aspecto de estas personas o estos objetos que yo quiero investigar que van a variar. En algunos sí, en algunos no, algunos van a tener ciertas características distintas. Una variable no es una definición de la población. Si yo digo, voy a investigar la hemoglobina en los niños menores de 5 años del departamento de Lima, la procedencia no sería una variable porque todos van a ser del departamento de Lima. ¿Okay? Hay ciertas condiciones o criterios en los que yo quiero que todos mis pacientes tengan. Eso ya no va a ser una variable porque ya no va a variar. Todos van a tener la misma, por ejemplo, procedencia, si yo estoy hablando de Lima. ¿Okay? Y un tema importante en lo que son las variables es que debe de ser susceptible a ser medida. Susceptible a ser medida, es decir, las variables tienen que ser cuantitativamente determinadas, sobre todo porque en este caso, mejor dicho, nuestro curso está dirigido a investigaciones de tipo cuantitativas, que es en las que se aplica la estadística. Otro tipo de investigaciones cualitativas utilizan otros métodos de análisis que no vamos a revisar en el curso de mi presente curso. Por eso, todas las variables que consideramos deben de ser susceptibles a ser medidas o evaluadas. Tenemos dos principales tipos de clasificación, según la naturaleza y según la función que van a cumplir en la investigación. Según la naturaleza de la variable, tenemos las cualitativas, que van a tener una característica como presente o ausente, y las numéricas. Las cualitativas son de dos tipos. La nominal, en la que no existe un orden predeterminado. Se les pide, por favor, a los participantes silenciar sus micrófonos.
Hay una participante en luz con su... Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Entonces, estábamos revisando que las cualitativas tienen dos tipos. La nominal es la que no tiene ningún tipo de orden. Por ejemplo, sexo, ¿no? Procedencia, por ejemplo, es una variable de tipo nominal. Y las ordinales en las que sí podemos predeterminar un orden. Por ejemplo, grado de instrucción, ¿no? Nivel socioeconómico, estado de gravedad o de severidad de cierta enfermedad. ¿Y por qué es importante determinar? Os estoy hablando de esto porque muchos podrían pensar que es un tema teórico. Porque de acuerdo a la naturaleza de la variable, nosotros vamos a adaptar las estadísticas que vamos a utilizar. Por eso es importantísimo determinar esto y tenerlo claro. Por otro lado, las numéricas son aquellas que se registran con un valor, que tienen un valor numérico. Tenemos las continuas, en las que las unidades, en el medio de las unidades, tenemos un infinito de posibilidades que se podrían medir. Son las continuas, ahorita te voy a dar un ejemplo de eso, y las discretas en las que no se puede hacer eso. Un ejemplo de discreta es, por ejemplo, el número de hijos. Si bien yo podría matemáticamente calcular un promedio de número de hijos para el Perú, por ejemplo, podría decir que el promedio de número de hijos en la población adulta, en la población de Perú, es 2.7 hijos. Nosotros sabemos que el rango entre 2 y 3 en realidad no existe un séptimo de hijos o un medio de hijos. Es algo abstracto que no es real. Entonces, esas son las discretas. Las continuas, por otro lado, son aquellas que sí existe esos puntos, esos intervalos en el medio de las unidades que yo estaré midiendo, que sí son posibles. Por ejemplo, temperatura. La temperatura, si bien yo puedo medir la temperatura a un determinado número de decimales, por ejemplo, yo puedo decir que la temperatura es 37.1 y de ahí me voy a 37.2, 37.3, pero entre 37.1 y 37.2 hay una serie de decimales que sí son posibles, que sí existen. Entonces, la temperatura es un continuo, es una variable continua. En cambio, el número de hijos, por ejemplo, no es continuo, es discreto, es decir, que va de 1 a 1 o de unidades a unidades. ¿Okay? Esta es la segunda clasificación según la función que cumplen dentro de un estudio. Esto ya tiene que ver con los objetivos. El tema de la clasificación según la naturaleza tiene que ver con, o va a ser importante para nosotros, para lo que va a ser el análisis, o qué estrategia vamos a utilizar para analizarlas. Sin embargo, lo que tiene que ver con la función tiene sentido con el objetivo del estudio. Hay estudios que quieren conocer cierta causalidad o cierta dependencia entre factores y desenlaces. Y en este tema o en este tipo de estudios tenemos entonces las variables independientes y las dependientes. Las dependientes es aquella que yo quiero entender por qué se comporta de cierta manera. Por ejemplo, yo quiero entender por qué ciertas personas con COVID, algunos tienen enfermedad severa y otros no. ¿Cuál sería mi variable dependiente? La severidad del COVID. Las independientes son aquellas que van a generar un efecto que me hace que las personas tengan cierto desenlace. Aparte, hay una serie de otras variables que podrían intervenir en esta relación que yo busco. Esas son las covariables, pero para dejarlo más sencillo, vamos a dejarle en dependiente e independiente. Acá tenemos una serie de ejemplos. Por ejemplo, las nominales son aquellas, recordando, son aquellas que no tienen ningún orden, estado civil, presencia de morbilidad o resultado de un tratamiento. Si ese tratamiento es sí o no, o bueno o malo, es nominal. Las ordinales son aquellas que son, por definición, tiene que ser más de 2 opciones. La numérica discreta, por ejemplo, el tiempo de hospitalización en días, número de hijos, y las numéricas continuas. Si bien nosotros podemos tener una variable continua, como por ejemplo edad, en su origen es continua,
Usualmente en investigación o en salud, para interpretar mejor estas variables, usualmente las categorizamos. La categorización es ese proceso mediante que yo tengo una variable que es continua y yo la categorizo en rangos. Por eso típicamente podemos ver la edad expresada como de 0 a 1 año, es un grupo, de 1 año a 5 es otro grupo de edad, de 5 a 12 y así. Entonces hemos agarrado una variable que era numérica continua en su origen, pero para términos de análisis e interpretación se puede categorizar. En este proceso se pierde información y no se recomienda hacerlo de esta manera sin tener unas buenas razones para ello. Primero debemos, o cuando estamos haciendo análisis estadístico, debemos de ver muy cuidadosamente cómo se comporta esta variable en continua, y después que conocemos muy bien qué es lo que está pasando con esa variable en continua, la podemos categorizar. Un ejemplo típico de categorización es el IMG. Sabemos que el IMC se calcula en base al peso y la talla. Y tenemos ya ciertos rangos conocidos. Entonces, obviamente, para yo poder interpretar el IMC es más relevante si yo hablo de IMC normal, sobrepeso, obesidad, que yo te hable de cambios en un puntito de IMC. Quizás es más relevante el ejemplo previo. Acá tenemos algunos ejemplos que quiero revisar con ustedes. Esta es la primera parte de variables. Ese es el título de la investigación: calidad de vida en los hermanos de pacientes con enfermedad crónica. Acá vemos, usualmente en los títulos podemos ir identificando ciertas variables. Para empezar, podemos identificar esta primera variable, calidad de vida, ¿no? Calidad de vida es una forma de medir que seguro van a utilizar un instrumento. Para eso debemos de leer un poco más adelante el estudio, pero es un instrumento que mide la calidad de vida mediante un puntaje. ¿De quién? De los hermanos de paciente con enfermedad crónica. Esto, hermanos de paciente con enfermedad crónica, no es una variable, me está describiendo la población. Entonces, calidad de vida, hasta ahora tengo esta variable en los hermanos de pacientes con enfermedad crónica que me habla de la población que van a estudiar. Entonces, por ahora podría identificar esta variable calidad de vida, que dependiendo de cómo la van a reportar, yo podría calificarla como ordinal o numérica. No sabemos cómo la van a analizar. Usualmente se trata de puntajes, pero si ellos reportan las categorías, entonces ya sería una ordinal. Y podemos leer el resumen, más allá de la introducción, vemos que hay otras variables en cuestión. Entonces, idealmente, en un artículo deberíamos de haber ya tenido estas otras variables en cuestión. Dice, comparar la calidad de vida de los hermanos de pacientes pediátricos con patologías reumáticas crónicas, trasplante renal o hepático, con la de los niños sanos, con sin enfermedades crónicas. Es decir, que acá no solo va a describir la calidad de vida de esta población de niños, sino también la quiere comparar con la calidad de vida de los niños que no tienen hermanitos con enfermedad crónica. Es decir, que tienen hermanitos sanos. Entonces, a veces no están todas las variables de interés en el título, por eso siempre nosotros nos vamos a lo que va a ser el resumen para entender un poco de qué se trata. Entonces, vamos a la variable principal o dependiente o outcome o desenlace, que es la calidad de vida. Porque ellos, ¿qué quieren ver? Quieren ver si es que el hecho de yo tener un niño con enfermedad, un hermano con enfermedad crónica, va a cambiar o no mi calidad de vida en comparación a esos otros niños que no tienen hermanos con enfermedad crónica. Entonces, veamos cómo ellos van reportando. El grupo total de hermanos tuvieron una puntuación más baja, estadísticamente significativa, en estos aspectos de bienestar físico, amigos, apoyo social, recursos económicos. Esto de acá tiene que ver con el instrumento que han utilizado. Los hermanos de trasplante renal tuvieron baja puntuación en bienestar físico. Acá dice tamaño de efecto 0.66, es decir, que lo está midiendo como si fuera numérico.
Y acá vemos en qué otros aspectos se ve las diferencias de este instrumento. Entonces parece que esta calidad de vida la han usado de manera numérica. Es decir, es una variable numérica cuantitativa. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta en este ejemplo? Si viéramos acá en los resultados que dijera cierta cantidad de porcentaje tuvieron buena calidad de vida y tanto porcentaje tuvieron mala calidad de vida, eso quiere decir que están analizando la variable de forma cualitativa, no de forma numérica, porque yo no puedo, si yo reporto porcentajes, estoy hablando de variables cualitativas. Si yo reporto valores, acá están diciendo diferencia de puntos, entonces estamos hablando de una variable numérica. Acá vamos a revisar cómo es que nos vamos a ordenar cuando tratamos de identificar cuáles son las variables de los estudios. Seguimos trabajando con este mismo ejemplo, que ya leímos un poco lo que va a ser su objetivo y un poco cómo es que quieren resumir o que quieren describir sus resultados. Y inmediatamente debemos imaginar lo que va a ser una hoja de Excel o una base de datos, en la que estas son las columnas, variable 1, variable 2, variable 3, van a tener las variables, es decir, una variable puede ser edad, otra variable puede ser sexo, otra variable puede ser calidad de vida en cierta dimensión. Puedo tener otras variables, por ejemplo, ¿tiene hermano con enfermedad crónica, sí o no? ¿No? Esa sería otra variable. Y en las filas yo voy a ir llenando la información que corresponde a cada uno de mis sujetos. En las filas van los sujetos, ¿sí? Y en las columnas van las variables. Entonces, el paciente 1 va a tener un cierto resultado de edad, un cierto valor de sexo, un cierto valor de calidad de vida, y este niño tiene o no tiene hermano con enfermedad crónica. ¿Correcto? Entonces, tenemos varias variables que no son solo dos. Podemos hablar de las importantes, pero siempre, usualmente, se reportan muchas otras variables que van a dar contexto a la investigación. Por ejemplo, acabamos de revisar en la parte de resultados y ellos también analizan el tipo de enfermedad crónica que tienen. Entonces, analizan a los niños, a los hermanos. Si eres un niño que tiene un hermano con trasplante hepático renal y lo comparan y ven cómo es su calidad de vida y tratan de identificar cuáles son las áreas más afectadas en la calidad de vida de estos hermanitos. Y los compara, por ejemplo, con reumáticas crónicas. Entonces esa sería otra variable. Otra variable sería tipo de enfermedad crónica. ¿No? Algunos van a tener enfermedad renal, hepática, reumática y otras. Vamos a ver qué otras más tiene. Sí, habría que leer el resto del artículo, que por ahí lo tengo también. Eso lo vamos a ver quizás al final de la clase. Finalmente, en este cuadro no solo es importante identificar las variables, sino entender de que cada variable se va a resumir. Imagínense cuántos pacientes tiene acá. 65 de renal, 35, 36, o sea, hay un montón de niños. Si yo quiero describir cómo son estos niños y me imagino todas las filas, voy a tener como unas 100 filas. Para mí sería difícil contar o transmitir los hallazgos sin usar medidas de resumen. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Cómo yo voy a resumir cada una de estas variables? Y eso se hace utilizando medidas de dispersión y de tendencia central. Otro tema que es fundamental es cómo es que yo voy a definir operacionalmente mis variables. ¿Qué es la definición operacional? Es un método estandarizado mediante el cual esta investigación va a medir las variables. Por ejemplo, en esta investigación la calidad de vida utilizan un instrumento europeo validado en España, bla, bla, bla. Pero puede haber otra investigación que va a usar otro instrumento
por ejemplo, el SF36 para medir la calidad de vida. Si yo estoy, por ejemplo, viendo un tema como lo que es mortalidad, la mortalidad en estudio puede ser mortalidad a los 30 días de hospitalización. Otro puede ser mortalidad hasta el alta, que no es lo mismo. Otro puede ser mortalidad en UCI. ¿Ok? Entonces, vemos qué tan importante es la definición operacional y esto lo vamos a ir identificando en los artículos que vamos a leer. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos nivel de pobreza asociado al estadio de gravedad del cáncer ginecológico. Vemos la primera variable que salta a la vista, es nivel de pobreza. ¿Qué tipo de variable sería? Vamos a regresar. Vamos a regresar aquí. El nivel de pobreza estaría ¿en qué lugar? Traten de ustedes identificar. ¿Sería una variable numérica o cualitativa? Usualmente el nivel de pobreza se mide en rangos, ¿cierto? Entonces, vamos a estar más de este lado y seguro va a utilizar una escala y podría yo identificar menos a más. Entonces sería una variable cualitativa ordinal. ¿Qué otra variable van a usar? El estadio de gravedad. El estadio de gravedad probablemente, yo me estoy adelantando, digo probablemente porque todavía no estoy leyendo el artículo. Tengo que ver cómo es que miden y cómo es que reportan. Pero ya yo tengo quizás una idea de que van a utilizar un tipo de rangos también, ordinal con ordinal. ¿No? Entonces yo también voy a tener ciertas variables y cada una, según cómo yo voy a identificarlas aquí, voy a describirlas con un promedio o con un porcentaje. Si fuera una variable numérica, si yo nivel de pobreza voy a poner, por ejemplo, un quintil de pobreza, eso quizás se puede analizar de forma numérica, o si yo puedo utilizar rangos, puedo analizarla como si fuera una ordinal, la tengo que analizar en porcentajes. Esta diapositiva es de referencia para que ustedes entiendan el proceso de lo que es operacionalización de variables. ¿Y por qué es importante hablar de esto cuando estamos en un curso de estadística? Porque según esta operacionalización de variables, yo tengo que definir cómo vamos a medir. Entonces, como pueden ustedes escuchar, a veces yo tengo una variable que la puedo medir de distintas maneras. Puedo tener edad, pero la voy a medir en grupos etarios. Entonces, por eso es importante más que qué tipo de variable es, sino es cómo la voy a medir o cómo la quiero analizar. Entonces, si yo puedo tener una variable numérica como es edad y la voy a analizar en grupos, entonces yo tengo que considerar que necesito reportarla en porcentajes. Entonces, ya pasamos qué son las variables y vamos a lo primero que quiero conversar sobre estadística hoy día, que es cómo resumir las variables o cómo describirlas. Este es un ejemplo de una base de datos donde tenemos individuos con el número de identificación, una edad. Vemos la edad, ¿ves? Esta es la columna B, es edad, y tiene en años, vemos que es una población de adultos, 36 años, 22 años, 61 años, su género, masculino o femenino, y su tipo de helado favorito, o sabor, mejor dicho. Sabor favorito de helado. Y vemos, tenemos las columnas con las variables y las filas con la información correspondiente a cada individuo que vamos a estudiar. Si yo puedo agarrar la edad, podría decir que es una variable de tipo numérica. Vemos que hay valores en los que se daría sentido calcular promedios, ¿verdad? En cambio, el género y el tipo de sabor de helado favorito, estas dos, al ser cualitativas, que miden una característica o una cualidad, no podría aplicarles promedios, ¿cierto? Entonces,
Por eso es importante identificar qué tipo de variables son. Acá está masculino, femenino, ¿cómo lo reportamos? En porcentajes, y la edad en promedios y desviaciones estándar. Entonces ya nos va quedando un poco más claro la importancia de identificar el tipo de las variables. Empezamos entonces, ¿cómo describimos las cualitativas? Ustedes ya se lo he estado mencionando, ustedes seguro ya tienen alguna idea. Las cualitativas, sexo, profesión, labor, administrativo o no, esos son variables de tipo cualitativas que se miden o se resumen con porcentajes. Luego las numéricas ya las conocemos, por ejemplo, edad, por ejemplo, IMC, las vamos a describir mediante dos aspectos. La tendencia central, que es donde está el centro o donde está ubicada la mayoría de personas, y la dispersión o variabilidad. ¿Por qué es importante cada una de ellas? Usualmente nos quedamos solo en la tendencia central, que a pesar de que tiene un nombre raro, nos estamos refiriendo simplemente al promedio o la media. Pero así se llama, es una forma de medir o de resumir la tendencia central de los datos. Es decir, ¿dónde está el centro de los datos? ¿Cómo es esta población en términos generales? Si yo quiero describir con dos palabras. Entonces, la medida de tendencia central es un solo valor que describe la posición central de un conjunto de datos. Las más comunes es la media, que todos conocen, y la mediana, que seguro casi todos conocen. Cada una es más apropiada según diferentes situaciones. La media, el promedio, se va a utilizar solo en ciertas situaciones y la mediana en otras situaciones. Y hoy día vamos a aprender a qué nos referimos con eso. Entonces, la primera que vamos a revisar son los promedios o medias. Todos sabemos que, a pesar que yo sé que todos, a mí tampoco me usan las fórmulas, pero ¿en qué consiste la media? Que sumamos todos los valores y los dividimos en el número total de participantes, ¿verdad? Si yo quería saber la edad promedio, sumaba todos estos valores de edad y los dividía en la cantidad de participantes, y por eso puedo decir que el promedio era 42 años. Entonces, para ustedes, si yo quiero describir esta información de 200 participantes, yo digo, el promedio de edad era 42 años. Entonces ustedes en su cabeza más o menos se imaginan que es una población de adultos de mediana edad o adultos jóvenes. No son tan mayores, ¿verdad? Entonces eso, estoy usando un valor para describir por dónde se encuentra el promedio o el centro de mi distribución o de mis datos. Sin embargo, por acá vemos pacientes o participantes jovencitos de 16 años, y por acá vemos participantes bastante mayores. Entonces, falta algo. O sea, esta población que digo de 42.6 años podría ser muy cercano a 42, por ejemplo, de 30 a 50 años, o puede ser muy amplia, como es el ejemplo que estamos justamente viendo, de 16 hasta casi 100 años. Y ambos datos, dar un promedio de 42. Entonces, por eso necesitamos identificar otra característica de esta población, que es la dispersión o variabilidad. Eso es con respecto a los promedios. La mediana o el percentil 50 es el valor que divide a un grupo de datos en la mitad. O sea, si yo ordeno de pequeño, de mínimo a máximo los valores, y yo identifico el valor que parte en dos mi población, esa es la mediana. Y la dispersión va a ser qué tan concentrados o dispersos están los datos. Por ejemplo, en el ejemplo este de la edad, son datos que ustedes consideran que están concentrados o que están alrededor del promedio o que están más dispersos. Yo diría que están más dispersos, porque vemos que abarca de 16 hasta 94 y están desparramados los datos. En comparación quizás con otro tipo de variable, con otro tipo de datos que podrían estar más concentrados.
Entonces, eso es la dispersión. Miren acá este gráfico. Este gráfico está indicando valores de una variable numérica en 3 grupos. En el grupo A, en el grupo B, en el grupo C y en el grupo D. Y este eje de aquí, del 0 al 40, es el valor que cada uno de ellos tiene. Podemos llamarle que estamos graficando la edad. Si vemos, los tres promedios son prácticamente los mismos. Sin embargo, vemos que tan distintos pueden ser las edades de estos participantes. Por ejemplo, el grupo B, yo tengo un grupo de niños de 5 años y un grupo de adultos de 30 años. Sin embargo, el promedio me sale 18, que es igual a esta población de aquí. Bueno, esta está un poquito más alta, el promedio, ¿no? 20 y tantos años, pero podemos ver que son más o menos parecidos. O acá tengo 2 individuos nada más, uno de 5 y uno de 30, igual me sale el promedio alrededor de eso. O puedo tener esto que tiene estos individuos de distintas edades, y al final, si yo calculo el promedio, me sale más o menos parecido. Eso hablando de la media. Veamos, por otro lado, la otra característica importante de conocer, que es la dispersión. La dispersión es qué tan concentrados están esos datos alrededor de su centro. Vemos aquí, este grupo de datos está bien concentradito acá y por eso estos palitos o estos bigotes o este intervalo está mucho más pequeño que, por ejemplo, este de aquí. Esto es lo que hace referencia a qué tan dispersos están los datos o qué tan variables son los datos. Y este número de aquí es la desviación estándar, que ustedes también la han escuchado comentar, ¿no? Que vemos que puede ser muy pequeña o muy grande. ¿Y de qué depende? Acá hay la primera perla del curso, que es la dispersión de los datos o la variabilidad de la información va a depender directamente de la cantidad. Si yo tengo muchos datos, eso me va a dar estimados más precisos o una variabilidad más pequeña. Por otro lado, si yo tengo pocos datos, voy a ver que la variabilidad o la incertidumbre va a ser más amplia. ¿Ok? Veo que por ahí están haciendo algunas preguntas. Ay, un momentito. Quería ver las preguntas. Bueno, después voy a agarrar un ratito. Acá está el chat. Ok. A ver. ¿Se prefiere que los datos estén más dispersos o más concentrados? Siempre preferimos que estén más o que sean más parejos, porque eso nos va a permitir hacer mejores comparaciones. Pero en realidad eso no depende mucho de nosotros, depende de cómo se comporta la variable. Lo que nosotros debemos conocer de que si tenemos una información que tiene un indicador de dispersión muy amplio, entonces no es tan valioso el indicador puntual. Es decir, si yo te digo que en esta población el promedio era 42 años, sin decirte nada de su desviación estándar, o quizás ahorita que ves que la desviación estándar es 21 años, tú sabes a qué te refieres, a cómo es la población. Tienes 42 años y se bandea en un rango que por lo menos es 21. Porque ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar es cuánto se aleja de la media en promedio todos los otros datos. Si yo calculo la media, le resto a la media cada uno de estos datos y ves, si yo, por ejemplo,
al promedio de 42 le resto cada uno de los datos y voy sumando esas diferencias, lo sumo, le hago un promedio y le saco la raíz cuadrada de toda esa información y es la desviación estándar. Entonces, yo podría interpretar que estos datos, no estoy hablando de pacientes de 30 a 50, estoy hablando de más, ¿no? De pacientes que van desde 18 hasta 100. Pero si yo hubiera dicho que la desviación estándar era 5, tú ahí dices, eso es una población mucho más concentrada. Entonces, no es que unas cosas sean mejor que otra, es que yo necesito buscar ese dato en lo que voy a leer, porque tiene otra interpretación completamente distinta, la misma media con una desviación estándar de 12, que una misma media con una desviación estándar casi de 1. Entonces yo tengo que visualizar estos datos. Si yo no doy el apellido de esta media, que llamémosle que es el apellido, entonces vamos a malinterpretar y pensar que los datos son distintos. Entonces, las medidas de dispersión no solo es la desviación estándar. La desviación estándar y la varianza son prácticamente lo mismo, solo que la desviación estándar es la varianza raíz cuadrada. Pero también podemos utilizar rangos o el intervalo intercuartil. Son otras medidas de dispersión. Por ejemplo, fíjense aquí. Yo tengo dos equipos de básquet. Los niños, o sea, niños jovencitos y los adultos. ¿Cuál de los dos grupos es más variable o tiene una dispersión mayor? ¿El grupo de equipo de básquet adultos o de niños? Si vemos, ¿cómo sabemos eso? Calculando la desviación estándar. Vemos que la desviación estándar en los niños es mayor que en la de los adultos. En los adultos, la desviación estándar es más o menos 2.45 pulgadas. Y en los niños es más o menos 5.25. Entonces, ¿dónde hay más variabilidad? En este grupo. Y fíjense que acá están graficados qué tan lejos está uno de otro. Este niñito que mide 69 pulgadas es bastante más alto que este de aquí. En cambio, los hombres son más concentrados. ¿Ok? A ver. Veamos acá otro ejemplo. Tenemos tres grupos de datos. En los tres datos, la media es exactamente la misma. Fíjense bien. En el grupo A, la media es... acá está mi puntero. En el grupo A, la media es 15.5. En el grupo B, la media es 15.5. Y en el grupo C, la media es 15.5. ¿Qué es la media? Sabemos, sumamos 11 más 12 más 13 más 16 más 16 más 17 más 18 y más 21 y lo dividimos entre el número de participantes que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y la desviación estándar de este grupo A es 3.3. Y vemos la desviación estándar del grupo B y la del grupo C. Si yo les pregunto, ¿cuál es el grupo que tiene una mayor variabilidad de datos? Definitivamente el grupo B no es, ¿verdad? Porque vemos que están muy concentrados. El grupo C también están bastante dispersos y el grupo A también puede ser, pero visualmente no lo puedo identificar. Quizás sí, pero muy bien por ahí acaban de responder que el grupo es el C, porque vemos que la desviación estándar varía más en respecto a la media. Dice, acabas de ingresar, por favor, ¿puedes poner en silencio tu micro, por favor? Entonces, sí, es correcto, el grupo C. Vemos que en promedio los datos se alejan de la media 4.57. ¿Ok? Entonces, ese es el grupo más variable. Fíjense qué problema la media para identificar este punto del centro
cuando los datos son así medios feos y están todos en los extremos. Vemos que no tiene una distribución apropiada para describir mediante un promedio. Y eso es lo primero que vamos a aprender hoy. El objetivo de esta clase es justamente que ustedes entiendan qué peligroso es utilizar medias cuando los datos no deben de resumirse con medias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque malinterpretamos a qué se parece esa información. Si yo visualizo, trato de visualizar este grupo, cuando me dices que la media es 15, yo digo, bueno, se tratará de un grupo de adolescentes, ¿no? Supongamos que esto estamos hablando de edad. Cuando no, ni siquiera tenían ni un solo adolescente. Por ahí a este se le puede llamar adolescente, el de 12 años. ¿Ok? Entonces, vamos entendiendo que a veces la media no es buena para describir mi distribución o mi tendencia central. En este caso sí, sería muy apropiado, ¿no? Si yo digo el promedio es 15.5 más menos 1, yo digo sí, bastante, me lo puedo imaginar claramente, ¿verdad? Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la mediana de estos datos? Si se animan a hacer recalcularle ustedes, son poquitos datos. Podemos ver si agarramos. ¿Cuál es la mediana? A ver, la mediana es el punto medio que divide a mis 8 individuos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 individuos. Si los ordeno, la posición número entre la 4 y la 5, ese sería mi mediana. ¿Cuál sería el valor de la mediana del grupo A? Si ese es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Exacto, Cristian. Sería Jacqueline. El 16 sería la mediana. En este grupo, ¿cuál sería la mediana? 1, 2, 3, 4. Entre 4 y el 5. Ajá. No es 16. En el grupo B, 15.5. Correcto. Es justo el punto medio de estas dos ubicaciones, la ubicación 4 y la ubicación 5. Entonces este me salió 15, este me salió 15.5 y este me sale 1, 2, 3, 4 y este es el 5. ¿Cuál es el punto medio entre estas dos? Sumo 12 más 19 entre 2 y sale ¿cuánto? Lo podemos calcular con la calculadora. 12 más 19 entre 2, 15.5. Entonces, la mediana en todos estos, aquí es 15.5, acá es 15.5 y acá es 16. Muy bien. Eso así se calculan las medianas. Vamos a avanzar, la siguiente diapositiva. Siguiente tema o siguiente concepto, el sesgo. El sesgo, en este caso no estoy hablando de ese sesgo de selección o ese sesgo epidemiológico que tiene que ver con un error en la parte metodológica. Estoy hablando del sesgo de la distribución. El sesgo de la distribución es la medida del grado de la simetría. ¿Simetría de qué? De esta distribución. En estos tres casos son bastante simétricos. Es decir, si yo pongo un espejo acá a la mitad, podría más o menos ver que se distribuyen hacia la derecha y a la izquierda de manera simétrica. Aquí también. Claro que en este caso tendría que ponerlo un poquito más hacia allá, pero sí, está menos simétrico, pero es medianamente simétrico. Y acá es bastante simétrico, ¿correcto? Eso es la simetría de la distribución. Usualmente no tenemos una distribución tan simétrica. Vamos a ver que en medicina los datos usualmente no son simétricos porque, bueno, acá lo tenemos. Vemos acá los datos porque les decía que en datos biológicos, no solo en medicina, sino en biología, en los seres vivos, no podemos tener datos pequeños hacia este lado, muy extremos. Más bien sí podemos vivir con datos superiores extremos.
Hablemos, por ejemplo, de lo que es la glicemia. La glicemia. Podemos tener glicemia. Sabemos que la glicemia va normal, hablemos en sencillo, de 60 a 100, ¿verdad? Pero yo puedo tener pacientes bastante tranquilos con 200 de glicemia, 300 de glicemia, puede ser. Pero ¿qué pasaría si yo me voy hacia el otro lado de la distribución, hacia la parte negativa de datos, o sea, hacia los datos por debajo de 60? Yo podría vivir con una glicemia de 5, con una glicemia de 10, probablemente estarían en un estado muy grave, ¿cierto? Entonces, usualmente los datos en medicina o los datos fisiológicos pueden aceptar datos extremos grandes hacia la derecha o un sesgo a la derecha. Perdón, un sesgo a la izquierda, es hacia dónde se va a jalar, ahorita les voy a explicar. Pero lo que quiero decir es que los datos, podríamos tener datos hacia este lado. En este caso no vemos ningún sesgo, vemos que es una distribución bastante simétrica. Y alrededor del medio, y ponemos acá ahí una balanza, vemos que se podría balancear más o menos bien. Sin embargo, la mayoría de distribuciones van a tener cierto grado de sesgo. Como les decía, esto es lo que usualmente vemos en medicina. Aquí, ¿qué es lo que estoy graficando? El eje X es los valores numéricos de nuestra variable. Por ejemplo, hablábamos de glicemia. Hacia este lado voy a tener glicemias altas, por ejemplo, 400, ponte acá. Y a este lado glicemias pequeñas, ponte, no sé, 30. Pero la mayoría de personas van a estar en este rango, ¿verdad? De 40 a 60, por decir. Pero yo sí puedo tener datos grandes hacia este lado. Esta es una simétrica y también puedo tener el otro sesgo hacia el otro lado. Entonces, vemos que no están simétricas estas dos y eso indica que mi promedio no va a indicar bien, no va a representar bien dónde está la mayoría de información. Veamos esto en términos prácticos, ¿ok? Estos son más o menos el ejemplo basado en el ejemplo anterior, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos. O sea, tenemos los 8 datos anteriores más 1. Pero en este caso es un dato extremo. ¿Hacia qué lado? Hacia la derecha. ¿Qué pasa con este dato extremo? En la media, el dato extremo va a influir bastante. O llamémosle, va a influir. En la mediana, no. Si puedo calcular cuál es la media de esta población y yo incluyo este dato extremo, ese promedio me va a variar bastante. Si es que yo no lo hubiera incluido. En comparación a si es que yo no lo hubiera incluido. Entonces, si tratamos de responder cuál es el efecto de un dato extremo en la media, ¿aumenta, disminuye o no tiene efecto? En la media sí influye, porque cada dato es utilizado para calcularlo. Exacto, aumenta. En la media aumentaría, porque cada dato individualmente aporta información para calcular la media. Pero en las medianas no, cada dato no incluye. ¿Cuál es el dato que yo utilizo para calcular la mediana? La mediana no pasaría nada, porque la mediana, yo no considero los valores, sino las posiciones. Entonces, la posición sería la posición número 5. 1, 2, 3, 4, 5. La mediana sería 13, ¿verdad? Y sin este dato, ¿cuánto sería la mediana? 1, 2, 3, 4, entre 4 y 5. También sería 13, porque yo estoy considerando las posiciones, no estoy valorando el valor. Entonces ahí vemos la primera diferencia importantísima. Si yo tengo datos donde hay datos extremos, no debería usar las medias porque se me va a desviar la media. En este caso, ¿hacia dónde se desvía? Hacia dónde están esos datos extremos.
Vamos a pasar a la siguiente. Y acá estamos calculándolo en Excel, esos datos. El ejemplo con este dato de 21, con este dato que fuera 31. Son los mismos datos, pero estamos cambiando este 21 con este 31 y vemos que la media va subiendo y la mediana se queda en su mismo lugar. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde se va los datos? La media se va hacia el lado donde están esos datos extremos. Y si comparamos la media con la mediana, es una manera fácil de saber si es que están o no simétricos nuestros datos. Si fueran datos simétricos, serían casi iguales la media con la mediana. Si fueran datos asimétricos, se empieza a variar esta relación. Entonces, vemos acá un ejemplo. Bueno, hasta acá hemos descrito todo lo que va a ser la parte teórica. Ya vamos una hora de clase. Vamos a hacer, la idea de las clases teóricas tienen este formato. Vamos a hablar de componentes básicos o teóricos y conceptos para luego hacer algunos ejercicios y poder aplicar todo lo que hemos aprendido. Si ustedes desean participar o tener preguntas, en este momento, por favor, abran sus micros en el momento que deseen y pueden hacer alguna pregunta. ¿Hasta ahora tienen alguna duda o consulta, pregunta sobre lo que hemos estado revisando? ¿No? Vamos a revisar una base de datos en Nextdata que se trata de el sesgo en la distribución. A ver, es lo que skewness, correcto. La distribución, el nombre, el sesgo en inglés es skewness. Y hay otro componente de la distribución que se llama la kurtosis. Pero correcto. Tanto que para determinar qué tanto sesgo hay, se calcula en los programas estadísticos que te reporte el skewness. Y lo podemos comparar. Correcto. Es más, tenemos en el Stata una prueba que se llama SK-test, que compara el skewness y la kurtosis. Skewness positivos indica que hay sesgo hacia la derecha. Skewness negativos indica que el sesgo es a la izquierda. Entonces, veamos acá. Hay pacientes con patología psiquiátrica, eso se llama la base de datos. Es una base de datos de un estudio de 1994, tiene 8 países y tiene 118 participantes. Tenemos las variables: edad, puntaje de inteligencia o coeficiente intelectual, ansiedad. Vean, si no tiene ansiedad leve, moderada y severa. ¿Esto qué tipo de variable sería? Tiene ansiedad leve, moderada, severa. Cualitativa, ¿qué? La ansiedad. Y vemos que está en este orden. A pesar de que la estoy codificando con números, eso no tiene nada que ver. Es una cualitativa ordinal, correcto. Entonces, a pesar de que yo lo calcule, lo tenga con códigos, no significa que yo voy a hacer sumas y restas y promedios ¿no? Esta variable, ¿cómo la voy a resumir? Con porcentajes. Entonces yo voy a decir tanto por ciento tenía leve, tanto por ciento moderado, tanto por ciento severa. Muy bien. Igual represión también. Habría que preguntarnos en este estudio cómo midieron estas variables, con qué instrumento decidieron si era leve, moderado o severa. Eso tiene que ver con la parte metodológica que siempre tenemos que investigar o buscar en los artículos que vamos a leer. Esta variable sleep, ¿puede dormir bien? ¿Sí o no? También nos preguntamos, ¿le habrán preguntado o les habrán hecho un estudio de sonografía? Sexo, si considera que ha perdido el interés sexual, ¿sí o no? Esta variable que se llama life, ¿ha pensado recientemente en terminar con su vida, sí o no? Peso, variación de peso en los últimos 6 meses en libras. Y ahí tenemos. ¿Cuáles serían las cuantitativas?
en las que sí podría ser un promedio, calcularles promedio. La edad, el puntaje de inteligencia y el peso, ¿verdad? Correcto. Y el resto, en esas yo sí les podría decir el promedio de edad era tanto, el promedio de puntaje era tanto y el problema de la variación de peso era tanto, correcto. El resto las describiría con porcentajes. Muy bien. Esto es lo que se llama un histograma de una gráfica que dice qué tan frecuente es cada intervalo de esta variable que se llama edad. Si vemos, va de 30 a 45 años más o menos, tiene una distribución, ¿les parece que tiene una distribución simétrica? Más o menos, me parece que sí. Si yo trazo imagínate un espejo o le pongo acá una balanza, más o menos podría decir que hay un poquito más de datos hacia este lado. La balanza se podría inclinar un poquito hacia ese lado. Pero esto es lo primero que debe hacer cualquier investigador a la hora que está analizando sus datos. Y nosotros confiamos en lo que leemos en la literatura, ha pasado por esto. Pero no necesariamente es así. Por eso ustedes tienen que estar alertas y pendientes de indicadores en la parte de resultados que les dé ese tipo de información. Esa es otra manera de graficar, se llama un gráfico de cajas, en el que el 75% de este punto superior es el percentil 75 y este punto inferior es el percentil 25 de la distribución. Entonces, esta caja, acá adentro, está el 50% del medio de la población en términos de edad. Y estos se llaman los bigotes, que por eso se llama diagrama de cajas y bigotes. Indica 3 desviaciones estándar por encima de la media, hacia acá y hacia allá. Es otra manera de ver una distribución, si se dan cuenta, es como si yo hubiera invertido el eje, ¿no? Y esta línea de acá es la mediana, por si acaso, no es la media. La mediana es esta de acá. Entonces la mediana está alrededor de 39 años, ¿no? Y como yo veo que hacia este lado está más largo este pedazo, quizás podría ser que la media se esté llevando esté un poco hacia abajo. Vamos a ver, eso me puede parecer a mí visualmente, pero pues por eso lo podemos calcular en el programa y podemos compararlas. Disculpen el display o el formato, pero esto es exactamente lo que saca el programa estadístico, que el STAT a mí me gusta mucho, sin embargo, visualmente no es muy agradable y mucha gente le choca. Pero no se preocupen, no tengan temor, la idea es ver qué es lo que queremos acá, que nos está reportando. Acá está el promedio de edad, 37.5. Vamos a tratar de ser precisos a la hora de interpretar los decimales. 37.5 es el promedio de la edad y la desviación estándar es 4.7. Muy bien. ¿Ustedes podrían identificar con esto dónde estará la mediana? La mediana es el percentil 50. Es lo que me divide el 50% de la población. ¿Cuál es el percentil? El percentil 50 o la mediana sería 39. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿La mediana es igual a la media? Estamos comparando 37.5 contra 39. No es igual, hay un poco de sesgo, pero no es tan grande. Y fíjense acá, está lo que se llama el skewness o el sesgo. El sesgo es negativo, es menos que 1, o sea, es casi imperceptible, pero sí es cierto que ¿qué está pasando con nuestra media? Se está dirigiendo para los datos negativos, porque hay datos negativos hacia ese lado. Todo esto, como ven,
toda esa interpretación es subjetiva. Si es que es o no es simétrico, si es simétrico, todos estamos hablando de subjetivo. Pero hay pruebas estadísticas que te dicen qué tan importantes son estas variaciones para ver si es que usas o no, ¿qué? La media para describirlo. Porque estamos hablando de esto porque es súper importante no solo para describirlo, sino para decidir la prueba estadística de qué usar. Es si tenemos una distribución de datos que podemos seguir adelante con análisis en bases a las medias. Y este es un resumen. La media, el P50, el percentil 50, que es la mediana, el mínimo y el máximo, y la desviación estándar. Entonces ya conocemos más o menos cómo era la población. Sí. Acá tenemos las otras variables numéricas. Esta era la edad, pero podemos también interpretar el IQ o el coeficiente intelectual, el percentil 50 o la mediana, la media tampoco varía mucho, ¿ven? 91 contra 92. Con estos datos yo usaría el promedio. Las personas nos gusta mucho interpretar promedios, estamos acostumbrados a interpretar promedios. Y con esta data yo reportaría los promedios y su desviación estándar. El peso, veamos, el peso del promedio y la mediana están también bastante parecidos. ¿Y por qué tiene estos pesos? Porque acuérdense que era la variación. Algunas personas han bajado bastante de peso en los últimos 6 meses. Pero en promedio, la mayoría subió 1.6 libras. Algunas subieron hasta 8.3 libras en los últimos 6 meses. Ahora vamos con la descripción de las variables cualitativas, que son lo que utilizamos para las cualitativas, frecuencias relativas y absolutas, frecuencias absolutas y relativas, perdón. Las absolutas es el N, la cantidad de personas que observamos con esa característica, y el porcentaje es en relación al total, ¿correcto? Vemos que de las 110 pacientes, depresión moderada tenían 17 personas o pacientes, depresión leve tenía 67, no depresión tenía 26. Y acá describimos sus porcentajes. El 60%, 60.9%, 61% tenía depresión leve. 23.6% no tenía depresión y 15.5% sí tenía depresión. Qué fácil es con las cualitativas. Pero como después de este curso, ustedes ya saben que no sirve nada interpretar medias solas. Necesitan ver la desviación estándar para ver qué tan variable era esa información o ese dato. Ansiedad. Acá vemos la ansiedad. ¿Qué era más frecuente? ¿La ansiedad o la depresión? Este es el cuadro de ansiedad, en el que no ansiedad tenía el 7. O el 8%. El 8% no tenía ansiedad y el 24% no tenía depresión. Acumulado es si yo voy sumando los anteriores. Por ejemplo, en este caso no tiene mucho sentido porque yo estoy sumando este 23 más este 60. O sea, son 84% en total. Pero, por ejemplo, si tengo una variable ordinal, pero que está ordenada, o sea, que no haya incluido no, yo podría sumar leve más moderado. Es el acumulado de todas las depresiones. O, por ejemplo, edad, ¿no? Puedo ir acumulando en orden. Acumulado es 84, para repetir es 23 más lo que hay en este 60. Y por eso el acumulado en la última categoría son 100. Igual acá. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál era más frecuente, la ansiedad o la depresión? ¿La ansiedad o la depresión? Yo creo que era más frecuente la ansiedad, porque vemos solo el 8% estaba libre de ansiedad y acá solo el 24% estaba libre de depresión. ¿Qué les parece?
Ojo que eso no estoy diciendo que sea estadísticamente significativo. Estoy simplemente yo tomándome ya una idea de qué es lo que espero ver más adelante en el estudio. Este paso es fundamental para nosotros no caer en el error de ir directo a los P o a los efectos si son estadísticamente significativos. Es un error bastante común, no solo en lo que leemos información, sino también a la hora de analizar. Si nosotros nos saltamos estos pasos de ir formando, ir entendiendo cómo se van expresando estas variables, yo después voy a las estadísticas y todo esto y después puedo malinterpretar lo que dice. Entonces vemos que era más frecuente o más prevalente la ansiedad que la depresión. Estamos hablando que más o menos el 92% tenía algún grado de ansiedad versus un 76% que tenía algún grado de depresión. No era bastante frecuente estas patologías en esta serie de pacientes admitidas en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y acá he pasado esta información a lo que es un Excel. Y usualmente vemos este formato a la hora que leemos artículos, ¿no? Vemos el N y entre paréntesis el porcentaje o algún formato así parecido. N y porcentaje, y vemos que todos los decimales están adecuadamente redondeados. No vemos acá que es un 0.1 y acá no vemos a ningún decimal. Eso también tenemos que ver el formato de presentación. A veces, no sé si me entienden lo que les estoy explicando, que a veces le ponen un decimal, a veces dos, a veces ninguno. Eso no se ve bien. Esta pregunta de que si dormía o no dormía, si dormía o no dormía bien, vemos que solo el 12%, el 13% dormía bien. Se había perdido interés sexual, la mayoría también, 85.1%. Se había querido atentar contra su vida, 56% sí. Fíjense que yo no tengo que reportar sí y no. O sea, cuando yo te digo que el 56% sí había atentado contra su vida, ya por defecto ya entiendo de que el complemento es que no, ¿verdad? Y acá está. Duerme bien, atenta contra la vida y ha perdido interés sexual. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Ya vamos a ir terminando. Voy a compartirles un artículo mientras se van animando a abrir sus micros. Entonces, vamos recapitulando mientras que abro lo que les quiero mostrar. Los mensajes de la clase de hoy día son que hay distintos tipos de variables, que ya las conocen, que cada tipo de variable se debe resumir de cierta forma. Si son las cuantitativas, vamos a usar una forma de describirlas que van a ser una desviación, una tendencia central, o sea, un dato de tendencia central que podríamos llamarle promedio o mediana, o a las dos, a veces que en ambos os vemos reportadas ambas. Y también necesitamos obligatoriamente, a partir de hoy día, ya saben eso, necesitamos que nos reporten un indicador de dispersión, ¿verdad? Porque no sirve de nada decir cuál es la media o la mediana sin dar un grado de variabilidad, porque si no, yo no puedo visualizar esa data, no puedo visualizar de qué se trata toda esta base de datos de 150 pacientes con un solo dato. Necesitamos siempre ese indicador de variabilidad. Y si fueran variables cualitativas, es más fácil, sabemos ya que la describimos con porcentajes. Hemos empezado suave esta primera clase para tener estos datos tan
simples y irnos metiendo en lo que va a ser la parte estadística. Este curso es un curso que abarca todos contenidos desde básicos hasta más complejos si es que ustedes tienen algún interés especial. Pero usualmente lo vamos a mantener a lo más básico posible para que todos puedan seguir adecuadamente el contenido. Si usted tiene una pregunta específica de algún detalle, incluso algún proyecto que ustedes tengan en curso, algún proyecto o datos que ustedes quieren analizar, por favor envíenme o escríbanme, porque podemos usar justamente su base de datos para lo que son los ejemplos. ¿Ya? También me gustaría, por favor, los animo a, yo busco para las clases artículos específicos para las clases y si ustedes tienen algún tema en especial que les interese, por favor también me pueden escribir para yo poderles hacer los ejemplos con respecto a eso. Veamos acá, voy a compartir mi pantalla para terminar y vamos a ver. Este artículo que les había adelantado, que habíamos visto el abstract, calidad de vida de los hermanos de los pacientes. Entonces, hoy día hemos revisado lo que son variables y cómo las van a medir. Entonces, vamos de frente allí. No vamos a revisar nada de diseño, que eso lo vamos a hacer ver la próxima clase. Acá tenemos las variables. Comparar calidad de vida en los pacientes pediátricos con patologías reumáticas crónicas. Hay tres tipos de los hermanos con patologías crónicas: trasplante renal, trasplante hepático, y todos ellos lo van a comparar ¿con quién? Con hermanos de niños que eran sanos, que no tenían enfermedades crónicas. Muestra tampoco lo vamos a ver. Ajá, acá empezamos. Las variables. 1, hermanos con patología crónica. Y el grupo 2, hermanos sin patología crónica. KidScreen 52 es un instrumento para medir ¿qué? La calidad de vida. Acá te dicen cuál es el anexo, cuál es el formato electrónico y cuáles son sus aspectos de validez y confiabilidad. Es una versión argentina, escala Likert, ¿no? Acá si queremos conocer cómo esto todo corresponde a ¿qué? A la definición operacional. Una media de 50 y una desviación estándar de 10. Es una variable que se mide numéricamente. Una puntuación mayor indicaba una mejor calidad de vida. ¿Ok? Acá ya entendemos que es una variable numérica y podemos leer otras variables por acá. Educación de los padres también van a medir. Y vamos a ver hasta ahora lo que hemos revisado hasta ahorita es esta parte de acá, ¿no? Se realizó una descripción de las características basales de los grupos de estudio y de control a través de cálculo de frecuencias absolutas y relativas. Correcto, ¿no? Frecuencias absolutas, que es el n, y el porcentaje. Y las variables continuas se expresaron como medias y desviación estándar. Veamos los resultados. Variables numéricas. Tenemos variables numéricas, tenemos educación, acá, ¿no? La edad es la única variable numérica en este caso. Vemos la edad en el grupo de niños con hermanos de enfermedad crónica, tenían 12.5 años, más o menos 2.9, y en el grupo de los niñitos que no tenían hermanos con enfermedad crónica era 13.22, más o menos 2.7. Son bastante equiparables, ¿verdad? Entonces, yo no quiero, o sea, esto de que vean acá el del valor P, o sea, quiero que aprendan al ver y tener una intuición de qué esperan encontrar en el valor P. No al revés. No, yo no debo de ir acá y ver qué dice acá. Es todo lo contrario. Yo tengo que ver
imaginarme cómo es esta población, a ver si son parecidos o no a estos de acá. Me parece que sí, ¿no? O sea, uno tenía 13.22 años en promedio y el otro 12.5 en promedio. Más menos 2 en este caso y más menos 3 en este caso. Entonces, espero que a la hora que salga un valor P, me salga que no significativo. Pero bueno, esto es para más adelante. Pero primero tienen que siempre ver estos datos antes que los valores P. Tenemos ahorita un problema muy serio en reproducibilidad de investigaciones que cae un poco por esto de los valores P, que estamos muy concentrados en encontrar valores P. Y a los que hacen lectura crítica de artículos también ven valores P, pero hay una serie de inconvenientes con ello. Y eso lo vamos a ver en la clase dedicada especialmente a valores P. De ahí no tenemos otras variables numéricas, pero veamos la educación de los padres. El 40% de los padres en el grupo de niños que tenía enfermedad crónica tenía educación materna terciaria. En el grupo control, 100. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece eso? ¿Quién se anima a interpretar esta variable de aquí? Educación materna universitaria, terciaria universitaria. El 40% de las madres del grupo que tenía enfermedades crónicas, solo el 40% tenía educación materna terciaria o universitaria, y el 100% de estas madres tenían enfermedad terciaria universitaria. Esto es un primer punto preocupante en este artículo. No preocupante, pero para ver qué es lo que van a hacer más adelante. Porque si yo estoy viendo calidad de vida y veo, y lo que quisiera yo inferir es que el tener hermanos con enfermedades crónicas hace que los niñitos tengan menos calidad de vida, pero yo estoy viendo que vienen de hogares distintos, ya no estamos viendo que son equiparables o que son comparables. Hay una desventaja, no tanto dependiente por el niño, por el hermano con enfermedad crónica, sino que puede tener que ver también con el nivel de educación. No son poblaciones homogéneas, correcto. Que hasta ahora no tiene de malo, no, pero estamos notando eso y ese es el propósito de la tabla 1. Ese es el propósito de la tabla 1, que el lector vea cómo es que son estos dos grupos. En este caso es un estudio más comparativo y por eso tenemos dos grupos. Y ya estamos viendo que quizás podemos encontrar acá un detalle que podría estar influyendo, que se podría ser una tercera variable que está influyendo en esta asociación. ¿Qué otra variable les llama la atención? Familia monoparental está más o menos igual, 22 contra 25%. Acá tradicional, hay un poquito acá, hay que ver cómo definieron eso. Educación pública, miren, ¿qué les parece con la educación pública? Hay más niñitos con hermanos con enfermedades crónicas que tenían más educación pública en comparación a los de control. Nivel socioeconómico bajo, vean, otro detalle. Vemos que los que tenían hermanos con enfermedades crónicas, parece que tenían un nivel socioeconómico bajo más frecuente que en el grupo control. ¿No? Y esto es ya la variable de tipo del grupo control. Sí, correcto. El grupo control, se me fue rápido el comentario. Déjame abrir el chat. En la selección del grupo control, seguramente los padres con mayor educación llevan a sus niños a controles, podría ser el motivo. Sí, correcto. Seguro hay muchos motivos, pero lo que yo tengo que incorporar es
qué implicancia va a tener para lo que ellos los autores van a concluir al final. Estos pueden ser variables confusoras, que eso también lo vamos a revisar. Acá vemos la variable calidad de vida relacionada con la salud. Esa es la variable dependiente, la variable outcome, la variable desenlace. Es decir, yo quiero ver qué tanto influyen esas otras variables que estaban arriba, ¿en quién? En la calidad de vida, porque yo quiero saber qué influye de manera importante en la calidad de vida. Y vean acá esta variable TE, tamaño del efecto, es forma, no me gusta que lo hayan reportado de esa manera, pero es básicamente, debe de ser la resta, no es la resta 25, debe ser estandarizada. Bueno, mejor no veamos esto, mejor veamos los valores de promedios y desviaciones estándar, ¿ok? Vemos que en el grupo control, ¿ves? Parece que tenía mejor bienestar físico, el bienestar psicológico está más o menos igual. Estoy comparando estos dos valores, este 48.6 con este 49.2. ¿No? Y vemos que las desviaciones estándar son parecidas, o sea, son más o menos igual de variables. Recursos económicos, y esas son la forma de reportar o describir la variable dependiente. Bueno, estamos llegando entonces al fin de nuestra primera clase. Vamos a estar manteniendo nuestras comunicaciones abiertas a través de nuestro grupo de WhatsApp y de correo electrónico. Por favor, ingresen al aula virtual. Vamos a tratar de utilizar al máximo estas herramientas virtuales para que saquen el mejor provecho de este curso. Esta clase la van a poder acceder a través de la misma plataforma para que puedan revisarla en el momento que quieran. Y no sé si la pueden descargar también, eso también podemos habilitarlo si es que lo necesitan. Hay una actividad que tienen que responder, me parece que son 5 o 4 preguntas, ya no me acuerdo, y esa es la asistencia del día de hoy. ¿Ya? Igual estamos a la orden para cualquier consulta o duda y nos vemos el día jueves. Muchas gracias a todos por participar el día de hoy en nuestra clase y nos mantenemos en contacto. Que tengan una buena tarde. Gracias a todos.